se llama el chico este de César, el hijo de César, el hijo de Ben, en el restaurante que tiene el padre de la novia. Sí, arriba en el Paselán, en portugués. ¿Qué tal? Que es así como muy rico, para mí es uno de los mejores que se come, pero por ahí están los precios. Van bien. Entre 20 y tantos y 30 y tantos, no bajan ni suben. Yo no tengo problema en pagar eso cuando me sirven bien. Pero cuando me sirven una vaina gourmet, olvídate, está loco. Pero ¿sabes qué, Carlos? Lo que servían ayer en el restaurante, lo que yo veo, aquí en Suiza es normal. Si te ponen un poco más, el suizo no está conforme, tú ves grosería.
como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, en tu presencia. Oh, Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí. Oh, que como lluvia tu amor caiga en mí. Oh,
ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Colosenses, y vamos a continuar el estudio que empezamos la semana pasada. Y la semana pasada estamos hablando de Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Vamos a volver a leer. Colosenses 1, 9 al 14. Como lo habéis por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para creo que esta es la semana pasada les entregué un bosquejo, ¿recuerdan?
el bosquejo que les entregué fue este, ¿no? Y donde habíamos desgregado el pasaje, ¿no? El punto 1 es, por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. El punto 2, ¿de pedir qué? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Acá está, ¿no? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder y con gozo, dando gracias al Padre. El Padre, ¿qué ha hecho el Padre? El Padre nos hizo participar de la herencia de los santos en luz y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y qué hizo el Hijo? En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Entonces este bosquejo lo estamos estudiando y la semana pasada tocamos el primer punto, la intercesión que hacía Pablo en forma permanente por sus hermanos en la iglesia, orando siempre por ellos. Voy a darle esto a René, que no estuvo la semana pasada. Entonces, el primer punto ya lo hemos tocado, el ministerio de intercesión de Pablo. ¿Por qué tenemos que estar intercediendo? Primero, lo hacían Pablo, lo hacían los apóstoles, lo hacía el mismo Jesucristo, estuvo orando por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros, Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Y para qué sirve la intercesión? Simplemente para presentarnos delante de Dios, activar la mano de Dios en favor nuestro, cubrirnos con oración y llevar las cargas los unos de los otros. Estos 4 puntos los vimos la semana pasada. Ahora entramos al segundo punto. O sea, ¿qué es lo que pide Pablo cuando está intercediendo? ¿Qué es lo que pide Pablo cuando está orando? Y dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que pide Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Muchas veces cuando intercedemos por la gente, pedimos por varias cosas, ¿no? Pedimos por sanidad, pedimos para que la gente se sane cuando está enferma, pedimos por un trabajo, pedimos por un carácter que debe ser transformado, pedimos por muchos motivos particulares. Y Pablo apunta a un motivo muy, muy grande. Yo quiero orar por ustedes, yo voy a interceder por ustedes, para que ustedes lleguen al conocimiento de la voluntad de Dios, que lleguen a entender qué es la voluntad de Dios y por qué Pablo apunta hacia eso. Vamos a buscar un versículo en Juan, en el Evangelio de Juan. En el capítulo 9, Juan capítulo 9. Que tengamos esto en mente. Pablo está orando para que lleguemos al conocimiento de su voluntad, que lleguemos a conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Esa es la preocupación que tiene Pablo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y por eso estoy orando, para que ustedes puedan entender la voluntad de Dios. Juan 9, esta es la historia de un ciego. Este ciego, que ustedes leen en el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y de esta manera, Jesús se acerca al ciego
Dice, escupe en tierra, hizo lodo con la saliva, le untó los ojos, le dijo, anda, lávate al estanque de Siloé. Y el ciego va y se lava. Ahora, cuando se lava, el ciego empieza a ver. Y comienza un problema grande. Los fariseos comienzan a criticar a Cristo porque ha sanado a un ciego en día de reposo. Es día sábado. No se quejan de que lo ha sanado. Se quejan de que lo ha sanado en día sábado, ¿no? Y en día sábado ellos no hacen ninguna actividad. Empieza una discusión con los fariseos y el ciego. Porque lo que quieren demostrar es que Cristo es un falso profeta porque está sanando en día de reposo, ¿no? Entonces primero lo agarran al ciego y le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Por qué eras ciego? ¿O te has hecho el ciego? Mentiroso. O sea, lo tratan de, ¿no? Y él dice, yo he sido ciego toda mi vida, todo el mundo sabe eso. Y todavía traen a los padres del ciego y le preguntan, y los padres se lavan las manos, dicen, bueno, no sabemos qué pasó, pero nuestro hijo nació ciego, eso es un hecho, pero ¿qué le ha ocurrido? No sabemos, ¿no? Y entonces los fariseos entablan una discusión con el ciego, y en cierto momento le dicen al ciego, dale gracias a Dios, porque nosotros sabemos que este es un hombre falso. Y el ciego contesta unas palabras que son impactantes. Dice, versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, está hablando de Jesucristo, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y el ciego los clava a los fariseos, ¿no? O sea, los fariseos dicen, nosotros sabemos que este es un hombre falso, nosotros sabemos que, etcétera, pero no sabemos quién es este Jesús, ¿no? Y el ciego les dice, qué interesante. Ustedes no saben quién es Jesús, pero a mí me abrió los ojos. A mí me abrió los ojos. Y entonces le contesta una frase, dice, el versículo 31, Juan 9:31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El ciego nos está dando una lección de quiénes son las personas a quienes Dios oye. Dios oye a aquellas personas temerosas de Él y que hacen su voluntad. Y ahora Pablo, cuando intercede por la gente, dice, yo estoy orando por ustedes porque lo que quiero es que ustedes conozcan la voluntad de Dios, para que vivan la voluntad de Dios, para que Dios los escuche cuando ustedes oran. Porque el ciego nos decía, al temeroso de Dios y al que hace su voluntad, a este oye. ¿Entienden? A este oye. Y en varios pasajes, Cristo mismo dice, ¿no?, que no es todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, no se trata de vivir una religiosidad, no se trata de vivir una vida de todo el tiempo levantando las manos y aleluya y gloria a Dios y leyendo la Biblia y metidos en la iglesia, ¿no? Se trata de hacer la voluntad de Dios en mi vida cotidiana. Y quiero vivir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice Cristo. Que no basta con decir Señor, Señor, sino que hay que hacer su voluntad. Eso es lo que me dice el ciego. De que a los temerosos de Dios y a los que hacen la voluntad de Dios, a esos Dios oye. Y por eso Pablo
ora diciendo quiero que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Nosotros a veces oramos por la gente en forma tan específica. Señor, te pido por un auto para María Ángel, ¿no? Señor, te pido por un novio para Rosángel, ¿no? Estamos pidiendo algo muy específico. Y Pablo dice, oremos más allá. Oremos para que conozcan la voluntad de Dios. Ahora, antes de entrar al tema de la voluntad de Dios, es importante saber que la voluntad de Dios se divide en dos partes, ¿no es cierto? La primera es la voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios es lo que Dios quiere para todos. Es lo que Cristo dice, el que hace la voluntad de Dios, se está refiriendo a la voluntad general. Es lo que dice el ciego, el que hace la voluntad de Dios se refiere a la voluntad de Dios para todos los seres humanos. Y existe una voluntad específica, personalizada, que eso ya es individual para cada uno. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de Mark? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de Hans? Ya esas son cosas personalizadas. Pero básicamente la voluntad de Dios revelada en la Biblia es lo que se conoce como la voluntad general de Dios para cada ser humano. Vamos a ver algunos versículos. Una pregunta. Sí. ¿Qué versículos tocan de Colosenses hoy? Colosenses 1, del 9 al 14, segunda parte. Colosenses 1, del 9 al 14, segunda parte, ¿no? Por ejemplo, vamos a pedirle a René que nos busque Efesios 6, 6. Efesios 6, 6. ¿Este es tuyo o mío? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Muy bien. Este pasaje nos habla, por ejemplo, de cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿no? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces acá te dice, por ejemplo, cómo es la voluntad de Dios para nuestras vidas en el trabajo. En el trabajo, Dios quiere que nosotros cumplamos nuestras responsabilidades, que obedezcamos las órdenes que se nos dan, que trabajemos con sencillez de corazón, dice ese texto, que trabajemos no sirviendo al ojo, es decir, no hago las cosas cuando el jefe me está viendo, hago las cosas cuando tengo que hacerlas porque es mi responsabilidad. Y esta forma de comportarse, dice el texto, esta es la voluntad de Dios, no sirviendo al ojo o a los hombres, sino como sirviendo a Dios, haciendo su voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad general de Dios? Pablo orando por eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que en nuestro trabajo, ahí donde nos toca estar, vivir o estudiar también, ¿no? Seamos obedientes con las leyes, que estemos sirviendo con sencillez de corazón y que no estemos sirviendo al ojo cuando nos están viendo, sino permanentemente. Eso, por ejemplo, es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? María Ángel, Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. 4:3. Dios quiere que sean santos, que no cometan inmoralidades sexuales, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y respetuosa. Muy bien. Dios quiere que sean santos. La versión Reina Valera dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Antes de que Dios te conteste, yo quiero que seas ingeniero, yo quiero que seas doctora,
La voluntad de Dios para tu vida, en primer lugar, es que seas una persona íntegra y responsable en el lugar donde Dios te ha puesto. Segundo, que vivas en santificación, que apuntes a la santificación en tu vida, que el pecado no tenga lugar, que rechaces el pecado, que odies el pecado, que abandones todo tipo de inmundicia. Esa es la voluntad de Dios. Antes de que Dios te diga, ser ingeniero, te va a decir, oye, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y simplemente la santificación no es nada complicado, es vivir apartado para Dios. Así que ya tengo una segunda, la voluntad de Dios tiene una segunda descripción. Vamos a una tercera, por ejemplo. Rosángel, 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La iglesia. Que demos gracias en todo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa un paso de fe. Significa un paso de fe. ¿Por qué razón? Porque a veces las circunstancias que me rodean y las que tengo que vivir no me dan ganas de dar gracias. Por ejemplo, un accidente, una enfermedad, la pérdida del trabajo. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios en esos momentos? ¿Por qué me dice la palabra que debo dar gracias a Dios en todo momento? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? No, así que tenemos que agradecer a Dios de todo, sea bueno o malo, hay que estar agradecidos al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué debo estar agradecido por lo malo? Porque nos enseña. Esa es su voluntad también. Exacto, ¿no? También que te da paz, ¿no? Un poco. ¿Ah? Te da un poco de tranquilidad, no sé. Sí, pero sobre todo es un paso de fe. Dar gracias en la adversidad es un paso de fe. Estás diciendo, yo creo que esto es para mi bien. O sea, no lo veo, yo veo el problema, yo veo la dificultad, pero creo que Dios está en control. Y creo que Dios está permitiendo esto por un motivo mejor. Entonces, por un paso de fe, le doy gracias a Dios y le digo, Señor, no entiendo, pero yo sé que lo que tú haces es bueno para mi vida. Entonces, doy gracias a Dios en un paso de fe. Por eso es que puedo dar gracias a Dios en todo momento. No lo entiendo, no comprendo, estoy sufriendo, pero yo sé que tu voluntad es buena y es mejor para mi vida que lo que yo mismo buscaría. Entonces, el dar gracias en todo de la voluntad de Dios, porque te está diciendo, aprende a confiar en Dios aún en los momentos adversos. Aún en los momentos difíciles, aprende a confiar en Dios y dale gracias por lo que te está pasando. Claro, claro, claro. Porque en el momento difícil lo que hacemos es criticar a Dios o cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios, ¿no? Siempre está presente la pregunta esa, ¿por qué? El por qué. Claro. Y ahí, pero eso ocurre con los seres humanos también, ¿no? A veces no lo entendemos, pero por ejemplo hay personas que nos rodean que a veces hacen algo, por ejemplo, ¿no? O imagínate lo siguiente, ¿no? Imagínate que tú trabajas en una empresa y de repente alguien te dice por ahí, oye, escuché que el jefe te ha mandado tu carta de despido. ¿Eh? Entonces tú tienes dos posibilidades. La primera es renegar del jefe. Tantos años he trabajado con él y ahora me manda la carta de despido, es una basura, no, es una rata, desagradecido y todo, etc. O puedes decir, yo lo conozco y yo sé que no es mala gente. Si me ha mandado la carta de despido, de repente hay alguna razón, voy a preguntar. Pocos son los que dicen eso. Exacto. Y entonces tú vas y le preguntas y le dices, oye, me han dicho que me has mandado mi carta de despido
Y él te dice, sí, efectivamente, acá está el nuevo contrato subiéndote de puesto. Ah, Ajá. no sentirle raro. Ah, entonces tú dices, tú confiaste en él. Entonces tú solamente puedes reaccionar así cuando confías en la gente. ¿Verdad? Eso es lo que pasa con todas las personas que nos rodean. Muchas veces vienen a hablarnos mal de una persona, ¿no? ¿No? Oye, el Billy es así, es asá. Y tú dices, un momento, o sea, yo lo conozco. No coincide con lo que tú me dices, ¿no? Y entonces uno, ¿por qué? Porque confías en esa persona, entonces lo defiendes. Lo mismo hacemos con Dios. Como no entendemos las decisiones de Dios, defendemos a Dios. No entendemos las decisiones de Dios, no lo criticamos, lo defendemos. Mira lo que te está pasando. No, Dios tiene un plan. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios busca lo mejor para mí, no busca lo malo para mí. No, pero mira lo que te está pasando, desde que tú sigues al Señor, mira, se te complican las cosas. Sí, pero yo lo sigo defendiendo porque yo creo y confío en Dios. Eso es el motivo por el cual Dios dice, aprendan a dar gracias en todo. Estás diciendo, yo conozco a Dios y yo sé que Dios siempre busca lo mejor para mí. Defendamos a Dios en estas circunstancias. Esta es la tercera manera, o la Biblia dice, esto es la voluntad de Dios. Entonces repetimos, 1, trabajar íntegramente, como una persona íntegra, responsable en el trabajo, ¿no? 2, aprender a dar gracias en todo momento. 3, huir de todo lo que es pecado, apuntar a la santificación. Todo esto es voluntad de Dios para mi vida. Todo esto lo quiere Dios para mi vida. Cuando me pregunto, Señor, ¿cuál es la voluntad para mi vida? Dios te dice, bueno, hay varias cosas que ya escribí ahí, ¿eh? Sería bueno que leas, ¿eh? Ya están escritas. 4, por ejemplo, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16, le toca a Billy. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. 15 al 16. Also, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch eure guten Taten die unverständigen Menschen und ihre Unwissenheit zum Schweigen bringt. Als Freie, aber nicht als solche, die ihre Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen. Denkmantel, ¿no? Deckmantel. Deckmantel, como una cobertura, ¿no? Cobertura, sí. Sí, sondern als Knechte Gottes. Correcto, vamos a leerlo en castellano para los que están en internet, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, te dice el texto. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La voluntad de Dios es que, haciendo bien, hagamos callar a los que hacen mal. Es decir, tu comportamiento no debe ser del mismo nivel o a la misma altura de los que te quieren causar daño. Tú tienes que estar encima. Haciendo bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y me encanta esa palabra en alemán, ¿no? Deckmantel, ¿no? Te está diciendo, no como los que usan la libertad como un manto que cubre, ¿no? No es como los que utilizan la libertad como una forma de esconder su libertinaje, ¿no? O sea, no es como los que usan la libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Cristo. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Fácil. Que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Te pide que respondas a otro nivel, ¿no? ¿Recuerdan la historia que le conté del presidente Benavides en el Perú? Es una historia que dice que a la hija la violaron
en aquella época, camino a Chosica. 3 hombres Santanita, por Santanita, por ahí, por Ate, Vitarte, digamos, por ahí. a ella con su novio, 3 hombres agarraron, al novio lo mataron y a ella la violaron. Y claro, nadie se imaginaba que era la hija del presidente. Sale pues el ejército, sale la marina, la fuerza aérea, los policías, la policía de investigación, o sea, salió el mundo entero a buscar a la hija del presidente. Y la encuentran, y encuentran a los violadores, ¿no? Y los encierran en la cárcel. Claro, te imaginas lo que les cayó en el camino, ¿no? Y ellos son condenados a muerte, fueron condenados a morir fusilados. Cuando llega el presidente para conocerlos, ellos le rogaron que por favor no los maten, que los torturen, que les peguen, pero que no los maten. Y el presidente contestó, no puedo hacerlo, porque yo no puedo rebajarme al mismo nivel que ustedes. Entonces, es la condena, en la justicia se establece que tienen que morir, pero no los voy a torturar, porque torturarlos sería caer en el mismo nivel que ustedes. Y lo mismo entonces lo que te dice la enseñanza de la voluntad de Dios, es que haciendo bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando la Biblia te dice, hagamos la voluntad de Dios, te está diciendo, acá está escrita la voluntad de Dios. Acá está escrita la voluntad de Dios. ¿Por qué no la obedecemos? ¿Por qué cuando leemos el texto bíblico no lo aplicamos a nuestra vida? ¿Por qué solamente seleccionamos la parte de la Biblia que nos gusta y la que no nos gusta la tomamos como si no fuera palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos su voluntad. Y Pablo entonces dice, estoy intercediendo por todos ustedes. Estoy intercediendo por la iglesia, estoy intercediendo por todos ustedes. Y lo que pido es que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que sepan qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Porque en la medida que vivamos la voluntad de Dios escrita en la Biblia, Dios nos revelará la voluntad de Dios específica para cada uno. Dios va a poder guiar tu vida en forma personalizada, siempre y cuando estemos guardando y cumpliendo su voluntad que ya está revelada en la palabra de Dios. Así que cada día debería preguntarme, ¿qué parte de esto que he leído hoy día, qué parte de este texto me falta todavía obedecer? ¿Qué parte me falta obedecer? ¿No? Cuando leo la Biblia, esa vez me pregunto, ¿hay algo acá, Señor, que todavía debería aplicarlo a mi corazón? Muy bien, volvemos a nuestro bosquejo inicial y hemos tocado el punto número 2. Vamos a repetirlo, viendo nuestro diagrama. Punto 1, el ministerio de intercesión de Pablo. Y dice pedir. ¿Pedir qué? El punto 2, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Es la tercera pregunta. Y entramos al tercer punto. ¿Para qué andéis como es digno del Señor? Para que andéis como es digno del Señor. Y eso, el punto 3, es el que vamos a estudiar en este momento. Entonces, ¿para qué ora Pablo? Para que conozcamos su voluntad. ¿Y para qué quiere Pablo eso? Para que andemos como es digno del Señor. Andar como es digno del Señor. ¿Qué significa andar? Es avanzar, vivir, pero es ir de un lado a otro. Andar es moverte. No puede estar estático, ¿no? No se le dice a una persona que esté en cama, enferma, que esté andando. No está andando. ¿No? Una persona que anda es la que se mueve de un lado hacia otro. No es estar en un estado vegetativo. Implica avanzar. Implica caminar. Implica ir al encuentro del Señor. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Cómo andamos como es digno del Señor? ¿Cómo estoy conduciendo mi vida? Y la respuesta es simple. Yo camino dignamente
como a Dios agrada. Interesante es por qué pide esto, por qué Pablo piensa que él quiere que andemos como es digno del Señor. Vamos a leer un texto en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios 5, 20. Le toca a Feli. Más arriba. Ayuda a la marca. 2 Corintios 5, 20. Acá por acá. No, estamos acá. Estamos ¿Y aquí está Colosenses? No, estamos viendo Testamento. Mira, hasta tiene bonitos. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5. 5, versículo 20. Estás en el capítulo 6. Ese es el 7, el anterior es el 6, más atrás. Este es el 6, ¿ya? El 5, capítulo 5, versículo 20. Ya. A ver, léelo. Así que somos embajadores en nuestro nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué dice acá que nosotros somos en la tierra? Somos embajadores de quién? De Cristo. ¿Qué es un embajador? ¿Qué función cumple? Representante. Es un representante, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice, yo quiero que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que anden como es digno del Señor, te está diciendo que, en cierta manera, tú eres representante de Dios, y que tu andar debe ser de tal dignidad que lo represente correctamente. Hay ciertas leyes, por ejemplo, para los muchachos que van en uniforme militar. Por ejemplo, una persona con el uniforme militar puede ir por la calle gritando, metiendo bulla. No. No puede. ¿Qué pasa si te agarran metiendo bulla con el uniforme? ¿Qué pasa si te subes al tren o caminas por la calle borracho con el uniforme militar? O subes al tren y no pagas. O subes al tren. No pagas. Bueno, no, con el uniforme militar pueden viajar gratis. Pero si tú, por ejemplo, caminas por la calle y te pones a orinar en la calle y estás vistiendo el uniforme militar, Ahí sí te cae. ¿ah? Ahí sí te cae. Ahí te cae, ¿no? Si estás caminando por la calle y estás borracho, ¿qué pasa? Nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Así van con el uniforme borrachos? ¿Ah? Puede ser ahora, porque cuando tú así es en la militar, yo no creo. ¿Ah? En tu tiempo no creo que tan O sea, si estás digamos, en tiempo libre, pues. Bueno, depende con las. O sea, te encuentras con un capitán, con un teniente, con un... ¿Ah? El teniente no, pues. Te encuentras con un superior y tú estás con el uniforme. Ahí tiene problema. Ahí tienes problemas, ¿no es cierto? Claro, tú puedes andar borracho mientras nadie te vea, Ahí está. pero estás representando a una nación. Es interesante porque un día hablando con el Bernie, me acuerdo hace tiempo atrás, él me decía que uno de los factores de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, era la rectitud, el comportamiento, la disciplina de los soldados alemanes, a diferencia de los italianos, Ah, sí. ¿no? O a diferencia de los americanos, por ejemplo, ¿no? O sea, que tú ves en las películas y tú ves a los americanos, cada uno vestido diferente, ¿no? Caminando con el pucho en la boca, ¿no? Y mientras tú ves a los alemanes y los alemanes marchando, todos, ¿no? Esa cuadrícula, ¿verdad? Que eso es lo que imponía autoridad, ¿verdad? Entonces, eres un representante de una nación. Hay un caso, por ejemplo, Sí. en Grecia. En Grecia han sido italianos porque Hitler dio a Mussolini la carta blanca que él ocupa Grecia. ¿Eh? ¿Ya?
Pero luego los griegos luego casi lo votan a los italianos. ¿Ya? Entonces han ido unos cuantos, pocos alemanes, ni siquiera divisiones, unos cuantos batallones alemanes. Solamente ellos entrar con una disciplina que track. Claro, la disciplina. Exacto. Entonces, exactamente. Representas, ¿verdad? Representas. Hay una historia de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que dicen que estaba listo para tomar un castillo de un rey, ¿no? No era un rey muy importante, pero de todas maneras era un rey. Entonces dice que él se adelanta, deja su batallón atrás y él se adelanta. Y entonces el rey sale por arriba, entonces Alejandro le dice, ahorrémonos la muerte de la gente. Entiende, o sea que yo voy a tomar tu castillo, pero voy a matar a tu gente, voy a matar a tus soldados, te voy a matar a ti. Entonces, en lugar de eso, entrégate, ríndete, ¿no? Y te perdono la vida a ti, te voy a mandar a la punta del cerro para que vivas ahí solo, y a tu gente le voy a perdonar la vida, ¿no? Y entonces el rey dice, ¿y quién eres tú? O sea, ¿cómo sé yo que tú vas a poder vencer a esta fortaleza? Y que Alejandro el Grande le dice, te voy a enseñar la disciplina de mis soldados. Y llamó a un primer batallón, y había un acantilado, y les ordenó caminar hacia el acantilado. Y los hombres obedecieron el mandato de Alejandro y caminaron hacia el acantilado. Y cuando la primera fila había caído, estaban cayendo, se estaban tirando, ¿no? Cuando la primera fila había caído, el rey ahora dijo, está bien. Porque contra soldados que obedecen a su jefe de esa manera, nadie puede vencer, ¿verdad? Y cuando yo llegué acá a Suiza, hubo una vergüenza, y lamentablemente va a salir esto por internet, pero salió que en Zúrich el cónsul peruano Yo lo conocí. se había metido a una tienda de Migros a robarse galletas. Y galletas. Galletas. Yo lo conocí en el consulado. Imagínate. Representando el representante del Perú, robándose galletas. Como si no tuviera dinero. Exacto. Se le pegó en la mano. Todo está en la mano. Se le pegó en la mano. Va. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué significa? Que cuando mi comportamiento no es digno, en realidad estoy representando a Dios. Y por eso es que la gente se burla de las cosas espirituales y muchas veces se burla de Dios, porque muchos cristianos en muchas iglesias se han convertido en una burla para el mundo, ¿no? Hay iglesias donde tú entras y la iglesia está al escándalo, y la gente jalándose los pelos, y la gente temblando en el piso, y otra señora riéndose por atrás como loca, y la gente dice, ¿qué es esto? ¿Estos son los cristianos? ¿No? Vas a otra iglesia y, a ver, los que van a dar $1,000 al Señor, vengan acá, hagan un pacto con el Señor, con su plata, y ahora $500. Y toda la gente entra y dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces la gente se ha comportado no dignamente, y por eso hemos ofendido y hemos permitido que la gente empiece a burlarse de las cosas de Dios. Por eso Pablo quiere que vivamos como es digno del Señor, para que cuando la gente nos vea diga, wow, esta gente vive la fe, esta gente realmente tiene un encuentro con Dios, realmente representa a Dios. Ahora el texto, volvamos a Colosenses, nos dice que hay 5 aspectos de cómo es un andar digno del Señor. 5 aspectos de cómo es un andar digno del Señor. Y lo dice así: para que andéis, Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice:
para que andéis como es digno del Señor. Y ahí nos presenta 5 aspectos diferentes. Aspecto número 1, agradándole en todo. Aspecto número 2, llevando fruto en toda buena obra. Aspecto número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Aspecto número 4, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y aspecto número 5, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 5 aspectos que significan un andar digno del Señor. Repetimos: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder y con gozo dando gracias al Padre. Estos 5 aspectos hacen que mi andar sea digno del Señor. Vamos a analizar los 5, si es que nos da el tiempo. Vamos a empezar con el primero. El primer aspecto de andar digno del Señor es agradándole en todo. Agradándole en todo. Es esa sensación, esa necesidad de que Dios se sienta contento, se sienta feliz. La próxima semana, de este domingo al siguiente, ya está Hans con nosotros y viene con la novia y viene la familia de la novia también, ¿no? Y claro, uno Sancha tu casa. van a estar en la casa de mi mami. Ah, va, qué bien. Van a estar en la casa libre, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Está preocupado porque quieres dar una buena impresión. Entonces, ya hemos contratado gente que va a limpiar la casa de arriba a abajo, que la va a dejar como un anís. Ya estamos planeando cómo van a ser los desayunos, las comidas. Estamos planeando a dónde los vamos a llevar a pasear. Y todo eso es porque hay un interés de agradar, ¿no? Lo mismo es con Dios. Cuando a ti te interesa, cuando alguien te interesa, buscas agradarlo. A la gente a la cual Dios no le interesa, tampoco le interesa agradar a Dios. Así de simple. A los que aman a Dios, les interesa agradar a Dios. Siempre dicen, levántate cada mañana y piensa, ¿qué voy a hacer hoy día para que Dios sonría? ¿Qué podemos hacer hoy para que Dios sonría un poco? Vamos a leer una serie de versículos. Comencé a buscar en la Biblia versículos bíblicos donde aparece, y esto le agradó a Dios. Así que vamos a leer toda una serie de versículos donde aparece que el comportamiento de algunas personas le agradó. Y aprendamos de esos ejemplos. Mark, te toca. Salmo 18, versículos 16 al 19. Salmo 18, versículos 16 al 19. Acá hay un tema para una prédica, para mensajes, estudios bíblicos por 3 meses. Hay tanta información de cómo agradar a Dios. Vamos a leer Salmo 18, versículos 16 al 19. ¿Qué dice? Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Qué bonito. Vamos a leer, miren este pasaje, dice, envió desde lo alto, me tomó,
me sacó de las muchas aguas. La expresión muchas aguas en terminología profético-bíblica significa muchos problemas. Me sacó de muchos problemas, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. La gente quería hacer leña del árbol caído con David. Me asaltaron en el día de quebranto. Y ahí contestan, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso y me libró. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Se agradó de mí? Porque se agradó de mí. En medio de los problemas que le tocó vivir a David, Dios interviene en forma sobrenatural. Dice, Jehová fue mi apoyo, me sacó a un lugar espacioso y me libró. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. En medio de las dificultades, la vida de David seguía siendo agradable a Dios. Y sabemos que David después va a caer, pero todavía no ha caído. Ahora está pasando las dificultades porque Saúl sabe que él va a ser rey. Y Saúl es el rey actual, sabe que David lo va a sustituir y está buscando para matarlo. Sus enemigos lo persiguen, le quieren hacer daño. Y entonces David dice, y cuando estaban mis enemigos, que eran más fuertes que yo, los que me aborrecían, ¿no? Me asaltaron el día de mi quebranto, o sea, en medio de toda esa angustia, aparece Dios y fue su apoyo, y lo sacó a un lugar espacioso, y lo libró de los enemigos. Y nos dice la razón, ¿por qué? Porque Dios se agradó de mí. Esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Se agrada Dios de mi vida en este momento? ¿Podemos decir eso? ¿Podés decir, yo sé que Dios cada día se levanta, me mira y dice, cómo me agrada la vida de René, me gusta la vida de René, me gusta cómo es, cómo se comporta, me gusta lo que hace, lo que piensa, ¿se agrada a Dios de mí? ¿No? ¿Se agrada a Dios de la vida de María Ángel? ¿Le agrada a Dios? ¿Cómo? Mira, ve, ella se levanta y ora y me busca y lee y aprende y sirve, o sea, me agrada la vida de... O pasamos inapercibidos, como el riachuelo, pasamos y nadie se da cuenta, ¿no? Ok, siguiente texto, Proverbios 11:1. Proverbios 11:1. Salió. Así es la bacteria. Tú sabes, no sé, tú sabes que según las últimas investigaciones, los bichos y las bacterias trabajan más arduamente los viernes y los lunes. Por estadística. Según la estadística, las enfermedades se activan los viernes y los lunes. Es cuando más gente falta al trabajo. Y siempre con la excusa de que está enfermo. Entonces, un amigo que era gerente decía, eso es lo extraño, que las bacterias siempre trabajan viernes o lunes. ¿Qué has dicho? 11:1. Proverbios 11:1. ¿Lo leo? No, le toca a René. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Muy bien. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Recuerdan cuando estudiamos este versículo? ¿De qué es el peso falso y la pesa cabal? Exactamente, ¿no? Que agarraban, ellos tenían una pesa. Entonces agarraban esta pesa, estaba llena la pesa, ¿no? Y esta pesa pesaba 1 kilo. 1 kilo, ¿no? Y entonces los mercaderes hacían lo siguiente. Agarraban esta pesa, le hacían un hueco y le sacaban material. Por ejemplo, el hierro.
le sacaban el hierro, ¿no? Y lo rellenaban con mercurio, que pesa más, ¿no? Pesa más. Pero cuando compraban. ¿Ah? Y luego tapaban el huequito. Tenían una pesa ya preparada. Exacto. Y luego tapaban el huequito. Para comprar. Y luego agarraban otra pesa, exacto, para comprar. Para comprar. Para comprar. Y luego agarraban otra pesa, le hacían un huequito y la rellenaban de viruta, de paja o lo que sea, y le tapaban. Entonces tenían 2 pesas, las 2 decían 1 kilo, pero una realmente pesaba 1,2 kilos y la otra pesaba realmente 800 gramos. Y según quién venía, entonces si él iba a comprar, entonces decía, oiga, te vengo a comprar papas. Ah, muy bien, a ver, acá está mi balanza. Entonces, pésame 5 kilos, pero para que equivaliese tenían que poner 6 kilos de papas, porque había 1,2 kilos. Entonces, con 6 kilos de papas recién, la balanza se equilibraba. Entonces, se le estaba robando 1 kilo al hombre. Y cuando ellos vendían, hacían al revés. Cuando ellos vendían, decían, te vendo 1 kilo de papas. Entonces, a ver, entonces sacaban su pesa falsa y la ponían. Y cuando ponían las papas, solo llegaba hasta 800 gramos. Cuidado que no se equivoque. Exacto. Sí. Pero ahora, ¿por qué decíamos que la pesa falsa es abominación a Jehová? Primero, porque la pesa falsa representa la deshonestidad. Y en segundo lugar, porque la pesa falsa significa aprovecharte de la confianza de la gente, abusar de la confianza de la gente, ¿no? Porque la gente confía en que esas pesas sean correctas. Entonces, deshonesto y aprovecharte de la honestidad de la gente, de la confianza de la gente. Y por eso dice la Biblia que Dios, ¿qué pasa con esta gente? Se desagrada. A Dios no le agrada la pesa falsa, ¿no? ¿Ok? Seguimos. María Ángel, Proverbios 11:20. El Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se agrada en los que viven con rectitud. Muy bien. Repítelo otra vez, por favor. El Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se agrada en los que viven con rectitud. Dios se agrada de las personas rectas, pero aborrece a los de corazón perverso. Uno se pregunta, ¿quién es una persona con el corazón perverso? ¿Existen? Claro que sí. Hay gente mala. O sea, hay gente mala. O sea, yo creo que el mundo está dividido en 3 grupos. Hay gente buena. Hay gente neutral que no le importa a los demás. Pero hay gente malvada. Dime una cosa, ¿esa gente mala nace mala o se les hace mala? Eso es filosofía. Ese es un punto de discusión. Es un punto de discusión. Porque yo creo que les enseñan. Porque yo creo que el niño nace limpio, ¿no? Aunque hay muchas cosas que son genéticas. Pero, por ejemplo, hoy día tuvimos un desayuno con las tías, ¿no? Y una de las personas que viene es una amiga de Raquel, y es una morena, ¿no? Nosotros en el Perú le decimos morenos, en realidad es negrita. Me imagino lo que es, porque Dios está en el clima también, eso es lo que es. Entonces ella está casada con un jugador de fútbol del FC Arao. Ah, ya. ¿Ok? Él es de ¿dónde? Me dijiste hoy en el almuerzo. Kenia, No me acuerdo. Ah, es de África. de África, ¿no? De un país estos africanos. De África. Y ella también es africana, pero criada en España. Ajá. Entonces habla perfecto español con la CC del español. Con el acceso. Con la C de España, ¿no? Y entonces ella viene a los estudios los viernes en la mañana, porque no puede en los estudios en la noche, entonces viene en los estudios de las tías, ¿no? Y
Entonces, bueno, ahí tomamos desayuno juntos y todo. Y hoy día ella dice en cierto momento, bueno, gracias a Dios el equipo de fútbol, el equipo del FC Arao, nos va a pagar la mudanza. Y entonces yo le dije, ¿por qué te mudas? ¿De dónde vives? ¿Y cuál es la razón de la mudanza? Y entonces me dice que ahí en el edificio donde ella está viviendo, de repente comenzaron a recibir cartas amenazándolos a ellos que se vayan, negros de no sé qué, negros de no sé cuándo, y que inclusive abrían sus puertas y les habían puesto cáscaras de plátano en la puerta, ¿no? Una cosa bien fea. Ellos lavaban su ropa y cuando de repente iban a recoger la ropa y les habían tirado toda la ropa al piso, ¿no? Y son gente muy buena, son gente muy, muy tranquilos, ¿no? Y entonces ella dice que cuando la última amenazó a sus hijas que son chiquitas, entonces ella me dice, imagínate cómo puedo vivir tranquila si mis hijas tienen que ir al colegio y regresar y hay algún loco en este edificio que odia a los negros y que es racista, ¿no? Gracias a Dios ella no tiene ninguna actitud mala, ¿no? O sea, ella ahora dice, obviamente no son todos, debe haber algún loco por acá, y sospechan de un cabeza calva uno de esos cabezas calvas que viven ahí, que van con botas y todo, ¿no? Y por eso se muda. Entonces comenzamos a conversar y dijimos, ¿existe un niño racista que nace racista? No. No hay niño racista sin que haya sido formado racista. Entonces yo pienso igual, la maldad, yo creo que la maldad, si bien es cierto todos nacemos con maldad dentro, ¿no? ¿Sabes? Porque no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Sin embargo, yo creo que a ese niño en blanco, yo creo que la familia le enseña a ser bondadoso, le enseña a no meterse con nadie, o le enseña a ser malvado. Yo creo que el niño aprende viendo de sus padres, ¿no? Y esa maldad de hacer daño, ¿no? Ahora, naturalmente hay casos extremos y hay excepciones que confirman la regla. Hay padres, por ejemplo, que son gente muy común y corriente y le salió un hijo, un asesino en serie, ¿no? Aunque el otro día escuchaba un programa de televisión donde decían que si había algo que era casi común en todos los asesinos en serie, es que habían tenido una infancia traumática. Casi todos habían tenido una infancia traumática, o habían sido abandonados, o habían sido violados, o habían sido golpeados de niños, y entonces crían una psicosis contra la sociedad y buscan vengarse, ¿no? Pero yo creo que, si bien es cierto, todos llevamos un poco de ese mal dentro, que solamente Jesucristo puede sacar, también es cierto de que la familia te puede inducir hacia este tipo de maldades. Ahora, yo he conocido gente que es perversa, o sea, que no le importa el daño que te pueden hacer, que no se dan cuenta el daño que te pueden hacer con sus palabras, con sus chismes, con sus mentiras, y creen que cuando se les confronta, dicen, disculpa, no sabía, ¿no? Y eso es increíble, porque es gente que realmente busca tu mal, ¿no? Ahora la Biblia dice que esa gente, Dios se desagrada de esa gente. Sin embargo, dice que Dios se agrada de ¿quiénes? Dios se agrada de los perfectos de camino. Y como dice la versión de María Ángel, Dios se agrada de los que viven con rectitud. De los que viven con rectitud, ¿no es cierto? Rosángel, Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Interesante. Esto lo vemos nosotros en los textos, por ejemplo a Salomón, ¿no? Y en otros reyes más, dicen que Dios se agradó de ellos
y le dio paz. Y le dio paz con sus vecinos. Interesante. Como que la gente que te rodea, también Dios está trabajando en ellos, ¿no? Y está trabajando en sus corazones. Porque por ahí siempre hay gente que quiere hacer guerra, quiere pelear y todo. Pero Dios está trabajando en los corazones, ¿no? Si Dios se agrada de tu vida, Dios está trabajando en los corazones de tus vecinos, de los que trabajan contigo en la empresa, ¿no? De los países vecinos. Dios te trae paz, aún con tus enemigos, ¿no? ¿Ok? Vamos a terminar la ronda. Malaquías 1, del 6 al 9. Malaquías 1, del 6 al 9. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Está justo delante de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Malaquías 1, del 6 al 9. Alemán mejor, ¿verdad? Malachaya. No, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 6 al 9. Este pasaje es muy interesante. Malaquías 1, 6 al 9. Largo, ¿no? Como para leer en español mejor, ¿no? A ver, vamos a leerlo en español, ¿no? Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que nos está hablando? Nos está hablando de gente que menosprecia al Señor. O sea, menosprecias al Señor, lo dejas segundón. Dios es la segunda rueda, la última rueda del coche, ¿no? Dios no es mi prioridad. Tengo otras prioridades en la vida, ¿no? Hoy día, cuando llevamos el estudio bíblico de las tías en la mañana, hablamos del texto de Cristo tuvo que nacer en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Y decíamos que eso es más o menos lo que ocurre en nuestra vida. Que nazca en un pesebre, no hay lugar para él en mi vida, no hay lugar para él en el mesón. Dejamos a Dios que nazca, que se ocupe de lo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. Y entonces acá el texto te dice, cuando le ofreces a Dios el animal ciego, la oveja coja, entonces, ¿no estás menospreciando a Dios? ¿Le estás dando al Señor lo peor? ¿No estás haciéndolo? ¿No? Y todavía te dicen, a ver, dáselo a tu príncipe, pues. Dáselo a tu príncipe, a ver qué dice. Ah, no, a tu príncipe sí le das lo mejor, porque te corta la cabeza, ¿no? Entonces él dice, esa actitud, dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi temor? Pero ustedes menosprecian al Señor y todavía se preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? O sea, todavía hay esa actitud de necedad en el corazón. ¿En qué te hemos menospreciado? Dicen. En que me dan la oveja coja, la oveja ciega, el animal inmundo. Eso es lo que me están dando. Me están dando lo que les sobra. Me están dando lo que no les sirve. Me están dando la basura. Eso es lo que me están dando. Y eso, dice el texto acá,
¿Agrada a Dios? ¿Crees que Dios se agrada de esa actitud? Qué fuerte, Es ¿no? lo mismo que pasó con Abel y Caín, que Abel le dio un mejor... Exactamente. Los dos ofrecieron, pero uno le dio lo mejor y el otro le dio La sobra. exacto, ¿no es cierto? Entonces dice, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Porque ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Y este texto es para pensarlo, ¿eh? Este texto es para pensarlo. ¿Cuántas veces vivimos despreciando al Señor y dándole lo que nos sobra, lo que no nos sirve, la basurita? Entonces Dios dice, eso no me agrada. Dios se agrada con el que me honra, con el que tiene temor de mí, ¿no? Hoy en día ni se incluye, bueno, en la vida cotidiana. Claro, llega un momento en que vas La gente avanzando y no lo inmersa en piensas. Exacto. su mundo, que- Hablábamos con Mark justamente de esto, ¿no? Tenemos hoy un estudio, ¿no? Y claro, no están todos. Ahora obviamente hay personas que tienen buenas excusas, ¿no? O estoy enfermo, o mañana es la Buenas razones. buenas razones, ¿no? O sea, mañana es el bazar navideño y están preparando la papa a la huancaína para mañana. El bazar pues en beneficio de la iglesia, o sea, hay muchas cosas así. Pero hay veces en que las excusas son tontas, ¿no? Es que una amiga ha hecho una fiesta por mi cumpleaños, pero dile que la haga el jueves, pues, o que la haga el sábado, si el viernes tienes estudio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, dicen, ¿qué es lo que pasa, no? Ahora, Feli, Hechos 10:35. Y Mark manda buscando Romanos 8:8. Hechos 10:35. Estoy en el 10, señora. 10, ¿qué? 10:34 y 35. Hechos 10:34 y 35. 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Correcto, ¿no? Dios no se agrada de la acepción de personas, sino que en toda nación se agrada, ¿de quién? De los que le temen y hacen justicia. Y hay que entender que acá la palabra justicia es una palabra muy práctica. Es una persona que vive y hace justicia, es una persona justa en su comportamiento, es justa en su forma de tratar a los demás. Y Dios no se agrada del que hace acepción de personas. Entonces cuando nos cuentan historias, el otro día veía por la internet una manifestación pública de una iglesia del sur de los Estados Unidos, con carteles, fuera inmigrantes, fuera inmigrantes, fuera inmigrantes, ¿Has visto aquí? en Estados Unidos. Ah, no, Porque al frente hay una iglesia con un pastor que acoge a los inmigrantes. Entonces, los inmigrantes ilegales que llegan de México, muchos de ellos, muchos latinos, son acogidos por este pastor, les da comida, les da ropa, les da un lugar donde dormir, y la otra iglesia, llenecita de cristianos, ¿no?, hacen su manifestación con sus carteles afuera, ¿no? Ahora, es para discutir el tema de la legalidad, es el tema de la migración ilegal, todo eso es un tema político serio para discutir, ¿no es cierto? Pero detrás de eso, muchas veces te pones a pensar si no hay un racismo oculto, ¿no es cierto? Luchan por los derechos, dicen los derechos, pero en realidad ese odio, ¿no? Y acá dicen no hay acepción de personas, no hay acepción de personas.
Ya veo que para Dios no hay favoritismo. No hay favoritismo. Ahora, Mark, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien. Hemos visto diferentes cosas que agradan a Dios y desagradan, ¿no? Y ahora nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La persona que se deja controlar y manipular por los deseos de su carne no está agradando a Dios. Para agradar a Dios hay que vivir según el Espíritu. Hoy día estaba escribiendo un artículo que lo voy a mandar el lunes como devocional, donde hablo acerca de esta posibilidad. La posibilidad de que las personas se pueden encerrar en su pensamiento, se pueden encerrar en su mente, y su carne controla su comportamiento y no se dejan controlar por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en las peleas o en las discusiones, nos dejamos agarrar por la carne y comenzamos a discutir, decimos cosas ofensivas, después nos queremos ir, ya no quiero volver más. Y la pregunta ¿es esa la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo la voluntad de la carne? Entonces dice, los que viven según la carne no agradan a Dios. Y los que viven según el Espíritu, esos son los que agradan a Dios. Donde el Espíritu de Dios está guiando tu vida, ¿no? Ahora, vamos a hacer un repaso y vamos a ir terminar el día de hoy. Hay varios versículos más, eso vamos a continuarlo después. Pero, ¿qué hemos aprendido? Que Dios no se